Hola a todos, soy Leonardo Hernández. En este video les voy a presentar mi pronóstico del Mundial de Fútbol 2026. Este Mundial va a ser anfitrión de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Hoy 10 de junio, falta un día para el Mundial, para mañana 11 de junio de 2026, que se va a empezar con su partido inaugural de México versus Sudáfrica. En esta página le dejo el enlace que es clarosport.com/simulador-mundial-2026 entonces lo dejo en la descripción de este video para que ustedes puedan realizar el simulador del mundial si así lo prefieren. En el grupo A, empezando el partido del 11 de junio de 2026, México versus Sudáfrica. México le voy a colocarle 3 goles, Sudáfrica un solo gol. Allí México gana el partido, según mi pronóstico, y así todos los partidos sucesivamente. Corea del Sur versus República Checa. A Corea del Sur le coloco 1-0, ganando así el partido Corea del Sur. Ahora me voy al grupo B, en el siguiente partido, que es Canadá versus Bosnia y Herzegovina. Allí este partido, según mi pronóstico, va a quedar empatado 0-0. Y me ubico en el grupo D del partido de Estados Unidos versus Paraguay. Allí Estados Unidos posiblemente gane el juego, entonces le coloco 1-0. Y me ubico en el grupo B para seguir los próximos partidos, y en este caso es Qatar versus Suiza. Aquí doy de ganador a Suiza con 4-0. Y me ubico en el grupo C del partido de Brasil versus Marruecos. 2 para Brasil y Marruecos 0. Y en el partido de Haití versus Escocia, ganando Escocia 5-1. Y ahora me ubico en el grupo D para el siguiente partido, que es de Australia versus Turquía. Allí ganando el partido de fútbol Australia 1-0, según mi pronóstico. Me ubico en el grupo E, en el siguiente partido de Alemania versus Curazao. Alemania ganándole a Curazao 6-0. Costa de Marfil versus Ecuador. Entonces, para ganando Ecuador 3 y Costa de Marfil perdiendo con un solo gol hacia Ecuador. Entonces, juega en el siguiente partido, que es de Países Bajos versus Japón en el grupo F. Allí ganando Países Bajos, que es Holanda, 3-0 hacia Japón. Y en el siguiente partido, Suecia versus Túnez, ganando Suecia 2-0. Ahora me ubico en el grupo H, en el siguiente partido de España versus Cabo Verde. España ganando el juego
según el pronóstico, de 5-0. Ahora me ubico en el grupo G, en el partido de Bélgica versus Egipto, y allí pongo como ganador a Bélgica 1-0. Me ubico nuevamente en el grupo H, en el siguiente partido de Arabia Saudita versus Uruguay, ganando Uruguay 3-1 a Arabia Saudita. Me ubico anteriormente que estaba en el grupo G para colocar el resultado de Irán versus Nueva Zelanda, allí colocando de ganador a Irán a 1-0. Me ubico en el grupo I con los siguientes partidos de Francia versus Senegal. Francia quedando ganador del juego 3-2. Y en el partido de Irak versus Noruega, Noruega ganando 4-0. Ahora en el grupo J, donde juegan Argentina versus Argelia. Argentina ganando el juego 3-1. Y en el partido de Austria versus Jordania, ganando Austria 3-0. En el grupo K, en el partido de Portugal versus República del Congo, pongo a Portugal ganando el juego 7-0. Me ubico en el grupo L en los siguientes partidos: Inglaterra versus Croacia, dando un empate de 1-1. Y en el siguiente juego de Ghana versus Panamá, colocando de ganador a Ghana con 2 goles a favor. Y retrocedo en el grupo K en el partido de Uzbekistán versus Colombia, dando de ganador a Colombia 3-0, según en el pronóstico. Ahora la ronda número 2 de los partidos de la fase de grupo. Me ubico en el grupo A, continuando con el partido de México versus Corea del Sur. En ese partido, un empate de 1-1. Y República Checa versus Sudáfrica, ganando República Checa con 2-0. Ahora me voy para el grupo B. Suiza versus Bosnia y Herzegovina, ganando Suiza 2-0. Y en el partido de Canadá versus Qatar, 3-1 a favor de Canadá. En el grupo D, en la segunda ronda de los partidos, Estados Unidos versus Australia, 2 para Estados Unidos y Australia 0. Ubicándome en el grupo C, en el partido de Escocia versus Marruecos, ganando Marruecos 1-0.
Y en el partido de Brasil versus Haití, ganando Brasil, según mi pronóstico, 8-0. Me ubico en el grupo D en el siguiente partido de Turquía versus Paraguay, ganando Turquía 1-0. Y me ubico en el grupo F, continuando con los partidos de Países Bajos versus Suecia, allí ganando Holanda 1-0. Y me ubico en el grupo E, con los siguientes partidos de Alemania versus Costa de Marfil, ganando Alemania 3-0. Y en el partido de Ecuador versus Curazao, ganando Ecuador 4-0. Me ubico en el grupo F para el siguiente partido de Túnez versus Japón, ganando Japón 3-0. Me ubico en el grupo H en el siguiente partido de España versus Arabia Saudita, ganando España 4-0. Me ubico en el grupo G en el partido de Bélgica versus Irán, ganando Bélgica 3-1. Me ubico nuevamente en el grupo H en el partido de Uruguay versus Cabo Verde, ganando Uruguay 4-0. Y me ubico nuevamente en el grupo G del partido de Nueva Zelanda versus Egipto, ganando Egipto 1-0 hacia Nueva Zelanda. Me ubico en el grupo J del siguiente partido, que es Argentina versus Austria, ganando Argentina 2-0. Me ubico en el grupo I en el partido de Francia versus Irak, ganando Francia 3-0 sobre Irak. Y en el siguiente partido de Noruega versus Senegal, ganando Noruega 1-0. Ahora me ubico en el grupo J en el siguiente partido de Jordania versus Argelia, ganando un empate de 2-2. Ahora en el grupo K, en el partido de Portugal versus Uzbekistán, doy a ganador a Portugal 4-0. Y ahora en el siguiente partido, según el calendario, me ubico en la letra L, que es el grupo L, Inglaterra versus Ghana. Allí doy de ganador a Inglaterra 6-1. Y en el siguiente partido de Panamá versus Croacia,
Doy de ganador a Croacia 3-1. Y me ubico nuevamente en el grupo K para finalizar la segunda ronda de la fase de grupo en el partido de Colombia versus República del Congo, dando de ganador a Colombia por 4-2, ganando Colombia 4-2 a República de Congo. Me ubico en el grupo B, que es ahora para el pronóstico de la tercera ronda, que los juegos van a ser en el mismo tiempo. Los 4 equipos de la fase de grupo van a jugar en el mismo tiempo para no haber ningún problema, en el mismo horario. Ahora en el partido de Suiza versus Canadá, doy de ganador a Suiza a 1-0. Y Bosnia y Herzegovina versus Qatar, 2-1 a favor de Bosnia. Me ubico en el grupo C. Brasil versus Escocia. Dos para Brasil y Escocia 0, ganando Brasil. Y en el partido de Marruecos versus Haití, doy de ganador a Marruecos 3-0. En el grupo A, República Checa versus México, doy de ganador a México 2-1. Y en el partido de Sudáfrica versus Corea del Sur, doy de ganador a Corea del Sur 2-0. Ahora me ubico en el grupo E. Curazao versus Costa de Marfil, ganando Costa de Marfil 2-0 hacia Curazao. Y en el partido Alemania versus Ecuador, doy de ganador a Alemania 1-0. En el grupo F, en el partido de Japón versus Suecia, el partido va a quedar empatado 1-1. Y en el siguiente partido de Túnez versus Países Bajos, ganando Holanda 3-0. En el siguiente grupo, en el grupo D, Turquía versus Estados Unidos. En este partido mi pronóstico es 0-0 en empate. Y en el siguiente partido, Paraguay versus Australia, ganando Paraguay 1-0. En el grupo I, partido de Senegal versus Irak, ganando Senegal 2-1. Y en el partido de Noruega versus Francia, ganando Francia 1-0. Ahora
en el grupo H, Cabo Verde versus Arabia Saudita, ganando Arabia Saudita 1-0. Y en el siguiente partido, Uruguay versus España, quedando el partido empatado 1-1. En el grupo G, el partido de Egipto versus Irán. Ese partido empatado 1-1. Y Nueva Zelanda versus Bélgica, 2 para Bélgica, ganando el juego 2-0. En el grupo L, el partido de Panamá versus Inglaterra, ganando Inglaterra 4-1 sobre Panamá. En el partido de Croacia versus Ghana, ganando Croacia 2-0. Ahora me ubico en el grupo K. Colombia versus Portugal, ganando Portugal 2-0. Y en el partido de República del Congo versus Uzbekistán, ganando Uzbekistán 1-0. Y por último, en el grupo J, Argelia versus Australia. En este partido ganando Austria 2-0. Argelia 0 y Austria 2, ganando Austria. Y Jordania versus Argentina, ganando Argentina 5-0. Y así ya se culminaría todos los partidos de la fase de grupo. Y allí dando la clasificación del primer y segundo lugar de la fase de grupo, y de los 12 grupos se seleccionan los 8 mejores terceros. Y aquí están los resultados. En el grupo A, quedando México de primer lugar, Corea del Sur de segundo en el grupo y República Checa con 3 puntos de tercer lugar. Ahora en el grupo B queda de primero Suiza, segundo Canadá y Bosnia y Herzegovina con 4 puntos en el tercer lugar. Ahora en el grupo C queda de primer lugar Brasil, segundo Marruecos y Escocia en el puesto 3 con 3 puntos. Ahora en el grupo D queda de primero Estados Unidos con 7 puntos, segundo lugar Turquía con 4 puntos y Paraguay en el tercer puesto con 3 puntos. Ahora en el grupo E, Alemania invicta con 9 puntos, Ecuador quedando de segundo en la fase de grupo E con 6 puntos y Costa de Marfil con 3 puntos. En el grupo F, Países Bajos queda invicta con 9 puntos, Suecia 4 puntos y Japón en el tercer lugar de la fase de grupo con 4 puntos. En el grupo G, Bélgica queda invicta con 9 puntos, Egipto queda de segundo lugar con 4 puntos, Irán en el tercer puesto en la fase del grupo con 4 puntos. Ahora me ubico en el grupo H, España de primeros, Uruguay de segundo y Arabia Saudita de tercero.
En el grupo I, Francia invicta con 9 puntos, Noruega con 6 y Senegal en el tercer puesto. En el grupo J, Argentina queda invicta con 9 puntos, Austria 6 y Argelia y Jordania, que quedaron con 1 punto según mi pronóstico. Allí no tendría probabilidad de quedar entre los mejores 8 terceros. Ahí quedaría eliminado, ahí clasificaría a los 16avos Argentina y Austria. En el grupo K, Portugal invicta con 9 puntos, Colombia con 6 puntos y Uzbekistán con 3 puntos en el tercer puesto. En el grupo L, Inglaterra en primer lugar, Croacia, y gana el tercer lugar, en el tercer puesto. Y lo que tienen en el tercer puesto 4 puntos, así es mayor posibilidad de entrar a la clasificación en los 16avos. Así voy para la siguiente ronda, que son las eliminatorias de los 16avos, de los octavos, los cuartos de final, la semifinal hasta la final. Ahora bien, ya pasando los 16avos, estos son los partidos. Corea del Sur versus Canadá. Allí daría de ganador a Corea. Alemania versus República Checa. Allí daría de ganador a Alemania. Holanda versus Marruecos. Daría de ganador a Países Bajos, que es Holanda. Brasil versus Suecia. Daría de ganador a Brasil. Francia versus Escocia. Francia versus Escocia le daría a Francia. Sí, le ganara a Escocia en caso de que se presentase el juego. Ecuador versus Noruega. Le daría el triunfo a Ecuador. México versus Japón. México. Inglaterra versus Senegal. Inglaterra. Estados Unidos versus Bosnia y Herzegovina. Estados Unidos. Bélgica versus Costa de Marfil. Bélgica. Colombia versus Croacia. Le daría allí el pronóstico a Colombia. España versus Austria. España. Suiza versus Irán. Pasaría Suiza. Argentina versus Uruguay. Dos países suramericanos que han sido rivales. Le daría la victoria a Argentina. Portugal versus Paraguay. Portugal ganaría ese partido.
Turquía versus Egipto. Egipto. Ahora en los octavos de final. Alemania versus Francia. Le daría la victoria a Alemania. Corea del Sur versus Países Bajos. Países Bajos ganaría ese partido. Brasil versus Ecuador. Le daría el triunfo a Brasil. México versus Inglaterra. Inglaterra. Colombia versus España. En este caso le daría el pronóstico a España. Estados Unidos versus Bélgica. Estados Unidos. Argentina versus Egipto. Argentina ganaría ese partido. Suiza versus Portugal. Portugal le ganaría a Suiza. Ahora se pone más interesante el pronóstico. En los cuartos de final. En el partido de Alemania versus Países Bajos. Alemania pasaría a la semifinal. España versus Estados Unidos. España pasaría a la semifinal. Brasil versus Inglaterra. Inglaterra pasaría a la semifinal. Argentina y Portugal, dos rivales que sería de los jugadores de Lionel Messi en el caso de Argentina y Cristiano Ronaldo que juega en Portugal. Los dos jugadores que son rivales. Entonces le daría la victoria a Portugal. Ahora semifinales. En el partido de Alemania versus España le daría la victoria a Alemania. Y el partido de Inglaterra y Portugal le daría el pronóstico a Portugal. Y en el tercer lugar, jugando España versus Inglaterra, le daría la victoria a España, quedando como de tercer lugar. Y en la final, Alemania versus Portugal, le daría el pronóstico para que gane la Copa del Mundo a Portugal. Y sería Portugal el campeón y la primera copa que se gana en un mundial.